En un pueblo rodeado de montañas suaves, árboles frondosos y caminos de piedra que brillaban cuando llovía, vivía una niña llamada Emma. Tenía 8 años, el cabello oscuro recogido casi siempre en 2 trenzas y unos ojos curiosos que parecían querer descubrir todos los secretos del mundo. Emma era alegre, inteligente y muy imaginativa, pero tenía una costumbre que su mamá trataba de corregir con paciencia. Casi siempre andaba con tanta prisa que no se detenía a escuchar con calma. Le gustaba correr, brincar, inventar juegos, cantar, dibujar estrellas y hacer preguntas sin parar. Sin embargo, cuando sus abuelitos comenzaban a contar historias, a caminar despacito o a repetir algo que ya habían dicho antes, Emma suspiraba, miraba hacia otro lado y pensaba que los grandes, especialmente los abuelos, se tardaban demasiado en todo. Emma vivía con su mamá y su papá en una casa amarilla con macetas de geranios en las ventanas. A unas pocas calles de ahí, en una casita blanca con techo rojo y un jardín lleno de flores y plantas medicinales, vivían sus abuelitos, el abuelo Tomás y la abuela Clara. La abuela Clara tenía manos suaves, tibias y pacientes. Sabía coser botones, preparar sopa de fideos, curar raspones con besitos y acomodar mantas como si con eso acomodara también las tristezas. El abuelo Tomás tenía una voz serena, pasos lentos y ojos llenos de luz. Le gustaba regar las plantas al amanecer, barrer el patio, arreglar cosas viejitas y contar historias de cuando era niño. Los dos querían muchísimo a Emma. Cada tarde, cuando Emma salía de la escuela, su mamá la llevaba a casa de los abuelos mientras terminaba algunos pendientes del trabajo. Ahí, Emma comía fruta picada, hacía tarea, jugaba un rato y esperaba a que fueran por ella. Sus abuelitos la recibían siempre con el mismo amor, como si cada día fuera una fiesta pequeña. «Ya llegó mi solecito», decía la abuela Clara al verla entrar. «Aquí está la aventurera más valiente del pueblo», añadía el abuelo Tomás con una sonrisa. Emma los quería, sí, pero a veces no se daba cuenta de cuánto. Los abrazaba rápido, tomaba la merienda y luego corría a buscar sus juguetes o a ver por la ventana si algún amigo pasaba por la calle. Una tarde de marzo, el viento soplaba despacito y hacía bailar las cortinas de la casita blanca. La abuela Clara estaba sentada en su sillón favorito, tratando de enhebrar una aguja. «Emma, ¿me ayudas a poner el hilo? Mis ojos hoy andan un poquito cansados», pidió con ternura. Emma estaba construyendo una torre con bloques de colores y ni siquiera levantó la vista. «Ahorita, abuelita, espérame tantito», respondió. Pasaron unos minutos. «Hijita, ¿podrías ayudarme ahora?», volvió a preguntar la abuela. Emma suspiró. «Ay, abuelita, es que siempre se les dificulta todo». Lo dijo sin pensar, como quien avienta una piedrita sin imaginar a quién puede golpear. La abuela Clara guardó silencio un instante. No se enojó. Solo bajó un poquito la mirada y sonrió con tristeza. El abuelo Tomás, que estaba limpiando una lámpara antigua, volteó lentamente hacia Emma, pero tampoco dijo nada. Esa tarde siguió como cualquier otra, pero algo pequeño quedó flotando en el aire, como una nube que apenas empieza a formarse. Al día siguiente, en la escuela, la maestra Lupita les habló sobre el respeto. Respetar, dijo mientras escribía la palabra en el pizarrón, no es solo decir por favor y gracias. Respetar es mirar con amor a los demás, comprender sus necesidades, escuchar con paciencia y reconocer el valor que tienen, especialmente quienes han vivido más años que nosotros. Emma dibujaba distraída en la orilla de su cuaderno, pero levantó un poco la vista cuando la maestra añadió. Los abuelitos tienen un tesoro en el corazón, sus recuerdos, su experiencia, su cariño y su sabiduría. A veces sus pasos son más lentos, sí, pero eso no significa que valgan menos. Significa que necesitan más ternura de nuestra parte. Emma pensó por un momento en su abuela intentando enhebrar la aguja. Sintió algo pequeñito en el pecho, como cuando una piedrita se queda dentro del zapato. Ese mismo día, al salir de la escuela, fue otra vez a la casita blanca. La encontró más tranquila de lo habitual. El abuelo Tomás estaba en el patio, sentado junto a una mesa de madera, arreglando una caja vieja. La abuela Clara acomodaba frascos en la cocina. «Hola», dijo Emma entrando. «Hola, corazón»,
respondió la abuela con una sonrisa dulce. Emma dejó su mochila y fue por un vaso de agua. Miró a su abuela de reojo. Quiso decir algo, pero no supo cómo. Le daba vergüenza recordar lo que había dicho el día anterior. Después de la merienda, el abuelo Tomás la llamó. Emma, ven. Quiero mostrarte algo. Sobre la mesa estaba la caja que había estado arreglando. Era de madera clara, con flores talladas en la tapa y un pequeño broche dorado. Era de mi madre, explicó. Tu bisabuela guardaba aquí cartas, botones, semillas y pequeños recuerdos importantes. Yo la arreglé hace muchos años para que tu abuela guardara sus cosas queridas. Hoy queremos mostrarte lo que hay dentro. Emma se acercó con curiosidad. Le encantaban los objetos misteriosos. La abuela Clara se sentó junto a ella y abrió la caja con mucho cuidado. Adentro había fotografías antiguas, una cinta azul, una campanita de metal, un dedal, una canica transparente, una carta doblada con esmero, un pañuelito bordado y una pequeña libreta de tapas verdes. Cada cosa guarda una historia, dijo la abuela. Emma sonrió. ¿Me las cuentan? Claro, respondió el abuelo. Pero tienes que escuchar con paciencia, porque las historias importantes no siempre corren. A veces caminan despacito. Emma sintió que esa frase era más profunda de lo que parecía, así que se acomodó mejor en la silla. La primera fotografía mostraba a una niña de trenzas y vestido sencillo, parada junto a una vaca y un árbol. Esa soy yo, dijo la abuela Clara, cuando tenía 9 años. No pareces tú. Rió Emma. Todos cambiamos con el tiempo, mi amor. Pero aquí dentro, señaló su pecho, seguimos guardando a la niña que fuimos. La abuela empezó a contarle cómo, cuando era pequeña, caminaba cada mañana con su abuelo hasta el pozo del pueblo. Él llevaba un sombrero muy ancho y ella iba dando saltitos alrededor. Su abuelo le enseñaba a saludar con respeto a cada persona, a agradecer el pan que compraban, a no burlarse nunca de quien caminara lento y a ofrecer ayuda sin que se la pidieran. Una vez, dijo la abuela, yo me desesperé porque mi abuelo tardaba mucho en abrocharse el chaleco. Recuerdo que le dije, ¿por qué no se apura? Y él no se enojó. Solo me respondió, porque los años enseñan muchas cosas, hija, pero también vuelven más lentas algunas manos. Esa frase nunca se me olvidó. Emma bajó la mirada. La abuela continuó. Ese día me sentí triste por haber sido impaciente. Después entendí que ayudar a los abuelitos no es una carga. Es una manera de devolverles, aunque sea un poquito, todo lo que ellos han dado. Emma pasó sus dedos por la orilla de la fotografía. Quería preguntar algo, pero se quedó pensativa. Luego abrieron la libreta verde. Dentro había recetas, nombres, dibujos de flores y frases escritas con letra bonita. Aquí anoto remedios caseros, recetas y recuerdos, explicó la abuela. Tu sopa favorita está en esta página. Emma sonrió. ¿La de estrellitas? Esa misma. Abuelita, ¿quién te enseñó a cocinar así? Mi mamá y mi abuela. Ellas decían que cocinar también es una forma de amar. Cuando preparas comida para alguien, le dices sin palabras, quiero cuidarte. Emma la miró con atención. Nunca había pensado que la sopa, el arroz, el pan calentito o el vaso de leche con canela pudieran ser maneras de decir te quiero. Después, el abuelo Tomás tomó la campanita de metal. Esta campanita tiene una historia especial. La agitó suavemente y sonó como un tintineo alegre. Cuando yo era niño, vivía con mis abuelos en una casita muy pequeña. Mi abuelo Julián ya estaba grande y usaba bastón. Mi abuela Rosa tenía rodillas delicadas. Yo era inquieto, igual que tú. Un día quería irme a jugar y me molestó que mi abuelo me pidiera ayuda para buscar sus lentes. Siempre pierdes todo, le dije. Me fui corriendo y lo dejé solo. Emma levantó la vista. Aquello sonaba demasiado parecido a algo que ella podría haber hecho. Esa tarde, continuó el abuelo, comenzó a llover muy fuerte. Volví empapado y encontré a mi abuela tratando de coser junto a la ventana, casi sin luz, y a mi abuelo buscando a tientas sus lentes.
Me sentí muy mal. Entonces mi abuela me dio esta campanita y dijo, la pondremos aquí. Cada vez que alguno de nosotros necesite ayuda, la haremos sonar. No como un llamado de obligación, sino como una oportunidad para amar. ¿Y la sonaban mucho? Preguntó Emma. A veces sí, a veces no. Pero cada vez que sonaba, yo recordaba que servir a mis abuelos era un privilegio. Con los años entendí que ayudarles a levantarse, alcanzar un vaso, leer una carta o escuchar una historia eran momentos que un día iba a extrañar muchísimo. La tarde se volvió silenciosa. Afuera cantó un pájaro. En el reloj de pared sonaron 4 campanadas. Emma no sabía por qué, pero sentía el corazón blandito, como pan recién horneado. Esa noche, al volver a casa, le preguntó a su mamá. «Mamá, ¿los abuelitos se ponen tristes cuando uno no los escucha?» Su mamá dejó de doblar la ropa y la miró con ternura. Sí, a veces se ponen tristes. No porque quieran que todo se haga a su manera, sino porque necesitan sentirse queridos, respetados y tomados en cuenta. Aunque no digan nada. A veces justamente por eso, porque no dicen nada y guardan silencio para no incomodar. Emma se quedó pensando un rato. Mamá, creo que a veces no soy muy paciente con ellos. Su mamá se acercó y la abrazó. Lo importante es darte cuenta y cambiar. El amor también se aprende con acciones pequeñas. A la mañana siguiente era sábado y Emma despertó más temprano de lo normal. Miró por la ventana. El sol apenas comenzaba a asomarse y el cielo estaba pintado de rosa claro. Sintió unas ganas enormes de ir a casa de sus abuelos. Cuando llegó, encontró al abuelo Tomás regando las plantas con una regadera verde. La abuela Clara sacudía un mantel en el patio. «Buenos días», gritó Emma. «Buenos días, tesoro», respondieron los dos casi al mismo tiempo. Emma corrió hacia su abuela y la abrazó fuerte, más fuerte que de costumbre. «Abuelita, ¿quieres que hoy te ayude en algo?» La abuela Clara sonrió sorprendida. «Claro que sí. ¿Me ayudas a acomodar estas macetas?» Emma asintió y comenzó a mover algunas macetas pequeñitas con mucho cuidado. Luego llevó una silla para que la abuela no tuviera que estar mucho tiempo parada. Después entró a la cocina y preguntó si podía lavar unas fresas. El abuelo Tomás la observaba con una sonrisa tranquila. «Hoy amaneciste con manos serviciales», dijo. Emma se sonrojó. «Es que, creo que no me había fijado bien en algunas cosas». «Eso también es crecer», respondió él. «Aprender a mirar mejor». Ese sábado pasó algo que a Emma le cambió todavía más el corazón. La abuela Clara estaba buscando sus lentes. «Los dejé por aquí o por allá, ay, esta cabeza mía», murmuró. Emma, en lugar de desesperarse, se puso a buscar con ella. Revisó la mesa, la cocina, el costurero y, al final, encontró los lentes sobre una repisa junto a las plantas. «Aquí están, abuelita». La abuela los tomó con alivio. «Gracias, mi niña». Emma sonrió. No era una gran hazaña. Solo había encontrado unos lentes. Pero sintió una alegría especial, como si dentro de sí hubiera encendido una lucecita. Durante las semanas siguientes, Emma comenzó a notar muchas cosas que antes pasaban desapercibidas para ella, que al abuelo Tomás le costaba abrir ciertos frascos cuando le dolían las manos. Que a la abuela Clara a veces se le cansaba la espalda al barrer, que repetir una historia no era porque olvidaran lo que ya habían contado, sino porque esos recuerdos seguían siendo valiosos para ellos, que caminar lento no era algo para burlarse, sino para acompañar con respeto. Un día, en la escuela, la maestra Lupita les dejó una tarea especial. Debían entrevistar a una persona mayor de su familia o de su comunidad y escribir lo que aprendieran de ella. Emma supo enseguida a quién entrevistar. Esa tarde llevó un cuaderno nuevo y un lápiz afilado a casa de sus abuelos. «Abuelo, abuela, ¿puedo hacerles unas preguntas para la escuela?» «Con mucho gusto», dijo la abuela Clara, acomodándose los lentes. «Empieza por donde quieras», añadió el abuelo Tomás. Emma abrió el cuaderno. Primera pregunta: ¿qué es lo más importante que han aprendido en la vida?
La abuela Clara pensó un poco. Que la ternura nunca sobra. El abuelo Tomás asintió. Y que nadie debe sentirse inútil solo porque envejece. Emma escribió ambas respuestas con mucho cuidado. ¿Qué les gusta que hagan los niños con sus abuelitos? Que nos hablen con cariño, dijo la abuela, que no nos hagan a un lado, que nos escuchen sin prisa, que compartan tiempo con nosotros. Que nos pregunten cosas, añadió el abuelo. Nos hace sentir que nuestra historia vale. Emma siguió escribiendo. ¿Qué les duele más? La abuela Clara y el abuelo Tomás intercambiaron una mirada suave. No los huesos, respondió el abuelo, medio en broma. La abuela sonrió y completó. Duele más sentirse olvidados. Emma dejó el lápiz quieto por un instante. ¿Y qué les da más alegría? La abuela extendió la mano y acarició su mejilla. Sentirnos amados. El abuelo añadió. Y ver que nuestros nietos crecen con bondad. Emma tragó saliva despacito. Quiso decirles en ese momento cuánto los quería, pero las palabras se le quedaron atoradas en un nudo dulce. Aquella noche, al pasar en limpio su entrevista, escribió en la última hoja una frase de su propia cosecha. Los abuelitos caminan despacio para que nosotros aprendamos a amar sin correr. Al día siguiente la leyó frente al grupo. La maestra Lupita sonrió emocionada. ¡Qué frase tan hermosa, Emma! Varios compañeros aplaudieron. Emma se sintió contenta, pero más que por el aplauso, por haber descubierto algo verdadero. Pasaron algunos días y en el pueblo anunciaron una feria comunitaria. Habría juegos, puestos de comida, música, flores, artesanías y una exposición de objetos antiguos. La plaza se llenó de papel picado y farolitos de colores. Emma estaba emocionadísima y quería recorrerlo todo. El sábado de la feria, su familia fue temprano. La abuela Clara llevaba un vestido azul con un chal blanco sobre los hombros. El abuelo Tomás usaba sombrero y bastón. Caminaban despacio por la plaza mientras Emma miraba de un lado a otro queriendo ir a todas partes. «Vamos a los juegos», dijo. «Sí, hijita, pero vamos poco a poco», respondió su mamá. Emma empezó a adelantarse, pero de pronto volteó y vio a su abuelo tratando de bajar un pequeño escalón. Nadie más se había dado cuenta. Emma regresó enseguida y le tendió la mano. «Con cuidado, abuelo». El abuelo la miró con agradecimiento. «Gracias, mi niña». Caminaron así, paso a paso, hasta llegar a los puestos. Emma ya no sentía desesperación. Al contrario. Iba orgullosa de acompañarlo. En uno de los puestos vendían pan de elote. En otro, bordados. Más adelante, un señor mostraba juguetes de madera y trompos pintados. Cerca del kiosco había una exposición de fotografías antiguas del pueblo. La abuela Clara se quedó mirándolas con emoción. «Mira, Tomás, la panadería de don Ernesto, y ahí está la antigua escuela». Emma se puso a su lado y la observó con atención. «¿Tú ibas ahí, abuelita?» «Sí. Éramos poquitos alumnos y compartíamos libros». «Cuéntame». La abuela sonrió sorprendida y comenzó a narrarle cómo eran sus días de escuela, cómo se sentaban junto a ventanas enormes, cómo escribían con tanto cuidado para no desperdiciar papel y cómo, al terminar las clases, ayudaban en casa. Emma escuchó sin interrumpir. Esa historia le pareció mucho más interesante que cualquier juego por unos minutos. Más tarde, ya cerca del kiosco, empezó una pequeña presentación de música. La gente se reunió alrededor. Había muchas bancas ocupadas y la abuela Clara se veía cansada. Emma vio una silla libre junto a un puesto y corrió por ella. «Aquí, abuelita, siéntate». «Ay, gracias, corazón». La abuela se sentó y le apretó la mano. «Qué linda eres». Emma sintió calorcito en el pecho. Sin embargo, lo más importante de ese día ocurrió al regreso. Ya en la casita blanca, después de la feria, todos estaban un poco cansados. La mamá de Emma fue a ayudar en la cocina. El papá salió a guardar unas cosas al coche. Emma se quedó en la sala con sus abuelos. De pronto,
La campanita de metal que estaba sobre un mueble cayó al suelo y sonó con claridad. Tin, tin. Los tres miraron hacia ella. El abuelo Tomás sonrió. Parece que quiso recordarnos algo. Emma la recogió con mucho cuidado. La tuvo en sus manos un momento y luego dijo: «Abuelo, ¿podemos volver a usarla?» «Claro», respondió él, «si quieres». Emma la colocó sobre la mesita central. «Entonces, cada vez que tú o la abuelita necesiten ayuda, la pueden sonar». La abuela Clara la miró con ternura. «No queremos darte molestias, mi vida». Emma negó con la cabeza. No sería molestia. Sería, pensó un segundo, una oportunidad para amar. El abuelo soltó una risita emocionada. Eso me suena muy conocido. Esa noche, antes de dormir, Emma no pudo sacarse de la cabeza la imagen de sus abuelos sentados juntos en el sillón, tomados de la mano, cansados pero felices. Por primera vez comprendió algo que nunca había pensado con tanta claridad: los abuelos no estarían allí para siempre. No era una idea triste solamente. Era también una invitación a aprovecharlos, a cuidarlos, a escucharlos más mientras pudiera. Al domingo siguiente, Emma llevó hojas de colores, pegamento, tijeras de punta redonda y una cartulina grande. Se sentó en la mesa de la cocina y comenzó a recortar corazones, flores y estrellas. «¿Qué haces, pequeñita?», preguntó la abuela Clara. «Un proyecto secreto». «Ah», respondió la abuela sonriendo, «entonces no preguntaré más». Después de más de una hora de trabajo, Emma les mostró su creación. Era un cartel grande que decía: «Las manos sabias de mis abuelitos». Debajo había escrito frases alrededor de dibujos pequeños. «Estas manos me preparan sopa cuando tengo frío. Estas manos me peinan con cariño. Estas manos me enseñan historias. Estas manos plantan flores. Estas manos me sostienen cuando estoy triste. Estas manos merecen respeto y amor». La abuela Clara se tapó la boca emocionada. El abuelo Tomás limpió discretamente sus ojos. «Emma, esto es precioso», susurró la abuela. «Lo hice porque a veces uno no se da cuenta de todo lo que hacen sus manos». El abuelo abrió los brazos y Emma corrió a abrazarlo. Luego abrazó a su abuela y los tres quedaron unidos en un abrazo largo, calientito, de esos que parecen decir muchas cosas al mismo tiempo. Los cambios de Emma no fueron mágicos ni perfectos de un día para otro. A veces todavía se impacientaba. A veces hablaba muy rápido o quería correr antes que todos. Pero ahora se detenía, respiraba y recordaba lo que estaba aprendiendo. Si la abuela tardaba en encontrar una palabra, Emma esperaba. Si el abuelo se sentaba porque le dolían las piernas, Emma se quedaba junto a él. Si les contaban una historia repetida, ella le escuchaba como si una historia repetida pudiera brillar de manera distinta cada vez. Un martes por la tarde llovió tan fuerte que el cielo parecía una gran cobija gris. Emma estaba en la casita blanca haciendo su tarea cuando se fue la luz. «Ay», dijo la abuela Clara, justo cuando estaba por terminar de coser este dobladillo. El abuelo Tomás fue por una lámpara, pero no prendía bien. Emma recordó algo. «La caja», exclamó. Corrió hacia la sala, abrió la caja de madera y encontró una linternita antigua guardada junto a los recuerdos. El abuelo logró encenderla después de moverle un poco una perilla. La luz amarilla iluminó la mesa. «Perfecto», dijo la abuela. «Así sí puedo ver». Emma se quedó observándolos. La lluvia golpeaba el techo, la luz era suave y cálida, y sus abuelos se veían como dos faritos tranquilos dentro de la noche. «¿Saben qué?», dijo Emma. «¿Qué, corazón?», preguntó el abuelo. «Creo que ustedes son como esta luz». «Ah, sí», sonrió la abuela. «Sí. Porque aunque a veces el día se ponga oscuro o uno no sepa qué hacer, ustedes ayudan a ver mejor». Los abuelos se quedaron callados un momento, con esa clase de silencio bonito que no necesita llenarse de palabras. Poco tiempo después, en la escuela organizaron un festival llamado Gracias, abuelitos. Cada niño debía preparar algo para homenajear a sus mayores.
Algunos cantarían, otros bailarían y otros leerían cartas. Emma quiso hacer algo especial. Pasó varias tardes preparando una carta y un pequeño discurso. La escribió, la borró, la volvió a escribir y hasta le pidió a su mamá que la ayudara a acomodar algunas palabras. Pero lo más importante salió de su corazón. El día del festival, la escuela estaba decorada con flores de papel, manteles coloridos y dibujos hechos por los niños. Había muchas abuelitas con peinados bonitos, abuelos con sombrero, bastón o lentes, todos sentados con una mezcla de orgullo y emoción. La maestra Lupita anunció: ahora pasará Emma a compartir unas palabras para sus abuelitos. Emma subió al pequeño escenario con el papel entre las manos. Al ver a tanta gente, sintió maripositas en el estómago. Buscó entre el público y encontró a la abuela Clara y al abuelo Tomás sentados en la segunda fila. Los dos la miraban con amor. Emma respiró hondo y empezó a leer. Queridos abuelitos, antes yo pensaba que las personas importantes eran las que corrían rápido, sabían usar todo, recordaban todo y podían hacer muchas cosas sin ayuda. Pero ahora entendí que las personas más importantes también pueden caminar despacio, pedir apoyo, repetir historias o necesitar que alguien les alcance sus lentes. Entendí que ustedes son un tesoro, porque en su corazón guardan paciencia, recuerdos, sabiduría y amor del bueno. Gracias por cuidarme, por enseñarme, por cocinar para mí, por esperar mis prisas y seguir queriéndome. Gracias por sus manos sabias. Prometo hablarles con respeto, escuchar sus historias y acompañarlos con ternura. Porque amar a los abuelitos no es solo decirles que los queremos. Es demostrarlo con paciencia, ayuda, tiempo y cariño. Los amo mucho. Cuando terminó, hubo un aplauso largo, pero Emma apenas lo oyó. Tenía los ojos llenos de lágrimas dulces mirando a sus abuelos. La abuela Clara se limpiaba las mejillas. El abuelo Tomás aplaudía despacito, con una sonrisa temblorosa de emoción. Al bajar del escenario, corrió hacia ellos. ¿Les gustó?, preguntó, abrazándolos. Nos llegó al corazón, dijo la abuela. Es uno de los regalos más hermosos que hemos recibido, añadió el abuelo. Ese día, al volver a casa, la abuela Clara guardó la carta en la caja de madera. La dobló con cuidado y la colocó junto a las fotografías y la campanita. Aquí estará muy bien, dijo, entre las cosas que más queremos. El tiempo siguió avanzando como avanzan los ríos, sin detenerse, pero dejando huellas. Emma siguió creciendo. Aprendió a coser un botón, a regar plantas sin ahogarlas, a preparar sopa de estrellitas con la receta de la libreta verde y a distinguir cuando el abuelo Tomás quería hablar aunque dijera poco. A veces se sentaban los tres en el patio al atardecer. La abuela tejía, el abuelo silbaba bajito y Emma hacía dibujos. Otras veces jugaban lotería, miraban álbumes de fotos o simplemente compartían pan dulce y chocolate caliente. Cada una de esas cosas, que antes hubieran parecido pequeñas, ahora le parecían enormes. Una tarde de invierno, Emma estaba ayudando a la abuela Clara a doblar manteles cuando preguntó: «Abuelita, ¿cómo sabe uno si está queriendo bien a alguien?». La abuela dejó el mantel sobre la mesa y la miró con sus ojos brillantes. Cuando lo tratas con dignidad, cuando lo escuchas, cuando no te burlas de sus limitaciones, cuando lo acompañas aunque te tome tiempo, cuando tienes paciencia con su cansancio y cuando procuras que se sienta querido. Ahí hay amor del verdadero. Emma pensó un momento. Entonces quiero querer siempre así. La abuela sonrió y le acarició el cabello. Y lo estás aprendiendo muy bien. A partir de entonces, Emma inventó una costumbre hermosa. Cada viernes, al llegar a la casita blanca, preguntaba: ¿qué necesitan hoy mis abuelitos? A veces necesitaban ayuda para mover una maceta. A veces para leer la letra chiquita de un envase. A veces para alcanzar una caja del estante. A veces no necesitaban nada material, solo compañía para tomar té y conversar. Emma aprendió que ayudar también podía significar sentarse cerca, poner atención y no apresurar el tiempo. Un día llegó de la escuela molesta porque una compañera se había burlado de un anciano que caminaba encorvado por la calle. Me dio mucho coraje, dijo. El abuelo Tomás la escuchó con calma.
Hay personas que se ríen de lo que no comprenden, respondió. Por eso es importante enseñar con el ejemplo. ¿Y qué puedo hacer yo? Ser distinta. Tratar con respeto. Defender con amabilidad. Enseñar a otros que la vejez no es motivo de burla, sino una etapa valiosa de la vida. Emma asintió con firmeza. Desde entonces, cuando veía a una persona mayor cargando bolsas, procurando sentarse, esperando cruzar la calle o necesitando pasar primero, Emma recordaba a sus abuelos y se ofrecía a ayudar. Lo hacía con naturalidad, sin sentirse superior ni esperando aplausos, sino con una ternura sincera que había crecido dentro de ella. Con el tiempo, otros niños comenzaron a imitar algunas de sus acciones. En la escuela, varios compañeros empezaron a hablar más seguido con sus abuelitos, a visitarlos o a pedirles que les contaran historias antiguas. La maestra Lupita dijo un día: el respeto también se contagia cuando se vive de verdad. Emma sonrió en silencio. Una tarde dorada de primavera, mientras el viento movía las bugambilias del patio, la abuela Clara sacó la caja de madera una vez más. Ven, Emma, dijo. Hoy quiero agregar algo nuevo. Abrió la caja y sacó un sobre pequeño. Aquí guardaremos una nota escrita por ti, pero esta vez no para nosotros. Será para tu Emma del futuro. ¿Para mí? Preguntó sorprendida. Sí. Para que cuando seas grande no olvides esto que aprendiste de niña. Emma tomó papel y lápiz. Pensó durante un buen rato y escribió: querida Emma grande, si algún día tienes prisa, recuerda las manos de tus abuelitos. Si algún día alguien mayor te repite una historia, escúchala con amor. Si alguna vez ves a un abuelito solo, no lo ignores. La gente mayor merece respeto porque ha caminado mucho antes que nosotros. No olvides que el amor verdadero se demuestra con paciencia. Cuando terminó, dobló la nota y la metió en el sobre. El abuelo Tomás lo puso dentro de la caja y cerró la tapa con suavidad. Listo, dijo. Ya forma parte de los recuerdos importantes. Emma apoyó su cabeza en el hombro de la abuela Clara. El abuelo se sentó a su lado. En ese momento no hacían nada extraordinario, pero el corazón de Emma sabía que estaba viviendo algo precioso. Porque había descubierto que los abuelitos son como árboles antiguos. Quizás sus ramas ya no se mueven tan rápido, quizás su tronco tiene marcas del tiempo, quizás sus hojas no son las de antes, pero bajo su sombra todavía se descansa. Todavía se aprende y todavía se recibe amor. Y así, en la casita blanca del techo rojo, entre sopa de estrellitas, fotografías antiguas, una campanita de metal y una caja de recuerdos, Emma entendió una verdad que la acompañaría toda la vida. Que respetar a los abuelitos es mirar con ternura sus pasos lentos. Que amar a los abuelitos es escuchar sus historias como si fueran tesoros. Que ayudar a los abuelitos es agradecer con acciones todo lo que han dado. Y que quien aprende a tratar con amor a sus mayores, lleva una luz especial en el corazón. Desde entonces, cada vez que llegaba a la casita blanca, antes de correr a cualquier juego, Emma hacía siempre lo mismo: entraba, dejaba su mochila, se acercaba a sus abuelitos y les daba un abrazo largo, de esos que dicen sin palabras. Los veo, los respeto, los valoro y los amo. Y ellos, sonriendo con los ojos llenos de cariño, la abrazaban de vuelta como si abrazaran el tesoro más hermoso de su vida. Antes de despedirnos, te invito con todo mi cariño a suscribirte a mi canal, Patti Cuentos Mágicos, donde encontrarás cuentos llenos de amor, valores, ternura y enseñanzas bonitas para toda la familia. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia mágica y acompáñame en esta aventura de imaginación, dulzura y corazón. Si este cuento te gustó, regálame tu like y compártelo con quienes también aman los cuentos que dejan una enseñanza hermosa.